Shalom a todos, muchas bendiciones, un saludo cordial. En el video de hoy quiero hablar sobre el tema de aquellas personas que buscan el contacto del ocultismo, los espíritus oscuros, demonios, cosas como esas, para buscar favores, para buscar satisfacer muchas veces esos deseos humanos que nos llevan a la perdición en tantos casos. Esas personas que están buscando esa magia, esos caminos fáciles, creen que todo es fácil, que todo es un milagro y no quieren hacer el proceso del el trabajo espiritual real, que es más lento, que es doloroso, que logra transformarse, cambiar, doblegar el ego. Esos caminos fáciles pueden ser mortales, pueden ser una trampa espiritual que hunde a la persona mucho más de lo que ya se encuentra. Esos tipos de personas que comienzan a hacer invocaciones de demonios, de jinns, de seres oscuros para hacer el mal, como decía, como un medio de ascensión, porque hay que decir algo, hay dos caminos para ascender, el camino del bien y el camino del mal. Y la analogía acá es que el camino del bien es más lento, porque es rezar a Dios, pedir ayuda a través de los sadiquim, es más lento, la persona quiere resultado pronto y se comprende la desesperación que puede tener la persona. Pero además, rezar al Creador, pedir ayuda a Dios no es tan sencillo, porque requiere primero que uno tiene que hacer teshuvá, humillarse, pedir perdón, porque si está sucio sabe que tiene que limpiarse. Y eso cuesta, es doloroso. Lágrimas, noches en vela, rezando, ayunando. El camino del mal es más fácil, el camino del mal no hay que hacer nada. Tal vez simplemente es conectar con esos seres, darles lo que te piden y te darán lo que tú estás buscando, si está en el alcance de ellos, porque muchas veces tampoco te prometen que te van a dar algo y no te dan nada, porque no está en el control tampoco de ellos mismos. Solamente que has caído en las trampas y te han enganchado en ese camino. Y ese camino del ocultismo, que muchos buscan y mucha gente viene a la cábala pensando que la cábala es ocultismo. La cábala no es ocultismo. La cábala busca al camino espiritual de la persona para acercarse a Dios, para purificarse, para doblegar nuestro ego y nuestra voluntad, para someter nuestra voluntad a la voluntad divina. No es lo que yo quiera hacer, es lo que Dios quiera transformarme. Es dejar que la luz divina penetre en mí y me transforme. No es imponer mi ego y yo querer resolver mis cosas y yo querer dominar el mundo y yo quiero resolver esto y quiero lograr una casa y quiero lograr dinero y ser millonario no, no, eso no es espiritualidad. Es que a través del sufrimiento, la dificultad, yo todavía mantengo mi fe en Dios. Rezo, clamo, ayuno, pido, rezo, busco las escrituras. Estoy cada día buscando ver la voluntad de Dios en mi vida y que se haga la voluntad de Él en mi vida, no mi voluntad. Ese es el trabajo de la Cábala, acercarnos a Dios con humildad. El camino del lado oscuro no, el camino del lado oscuro busca que yo coger poderes, usar los nombres de Dios para dominar las fuerzas, llamar a los ángeles y doblegarlos, dominar los espíritus. Soy el mago. Eso es un camino de idiotas. Y aunque es verdad que en la cábala hay herramientas como esas, están ahí para usarlas al servicio del bien, pero la persona primero tiene que haberse purificado, porque de lo contrario está entrando a ese camino por el lado mal, erróneo. Anda buscando poder, no anda buscando acercarse a Dios. Y el que anda buscando poder, que al final es para usarlo para lograr cosas materiales, que es lo que la gente busca, negocios, empresas, prosperidad, y cree que no puede tolerar que algo le salga mal, no, quiere que todo salga perfecto, fíjate, tiene que estar en control, poder, quiere hacer su voluntad. Eso a la larga va a llevar a la persona a la desilusión cuando se dé cuenta que no lo puede lograr todo en la vida. Cuando se dé cuenta que no todo se resuelve con un nombre de Dios invocando y rezando. No, la voluntad divina tiene planes para uno que a veces no es lo que uno se imagina. Entonces ese camino del ocultismo puede ser además peligroso, porque para tú entrar a ese tipo de lado oscuro, donde empieces ya a querer invocar seres, demonios, con la excusa que quieres usarlos para el bien y para ayudar y no sé qué, que no es más que un ego inflado y oculto, eso a la larga se te puede virar contra ti. Ese tipo de entidades a la larga van a querer rebelarse porque tú los estás esclavizando usando nombres, que es doblegándolos y rituales que estés haciendo, esos seres no están contentos que tú, un ser humano,
imperfecto y limitado, que además no está, no está buscando acercarse a Dios en el camino espiritual, lo que está es buscando poder, ego, renombre, se te van a virar contra ti y contra tu familia. Son los primeros que te van a traicionar. Son los primeros que van a ir contra tus hijos, los van a enfermar, tu esposa, y te los van a quitar. Literalmente esa oscuridad te viene de vuelta a comerte. Ahí es cuando se enferman el hijo, ahí es cuando se matan en un accidente, ahí es cuando aparece una enfermedad que se los come completamente, ahí es cuando tú mismo estás envuelto en desgracias, en problemas, porque todo eso se está virando, todo eso está buscando zafarse de lo cual tú lo habías esclavizado. Y de que te va a comer, no lo dudes, porque todo ser humano que ha pensado que puede doblegar el mal, eventualmente ha caído presa de ello, porque el ego le ha jugado una mala pasada. Porque a medida que tú vayas buscando jerarquía y poder, vas a tener que ir entrando en contacto con fuerzas oscuras mucho mayores, que no vas a poder dominarlas. Esas fuerzas tienen millones y millones y billones de años antes de que tú de experiencia, se conocen al ser humano por dentro y por fuera y no tienen prisa ninguna. Tú eres el que tiene prisa en querer buscar un poder o algo. Y ellos van a buscar el momento oportuno por donde colarse, coger tu debilidad y por ahí comenzar a trabajar contigo para ir debilitándote, para ir chupándote, para ir poco a poco preparándote la trampa, la emboscada, la celada, como dice el salmista, la trampa del pajarero, dice el proverbio, donde van a buscar tu caída. Ahí es donde vienen los accidentes, cárcel, tragedia, cosas que harás que después tú dices, pero ¿cómo fue que yo hice esto? ¿Qué me pasó? Este no soy yo. Cuando reacciones ya es tarde. Vienen incluso pensamientos suicidas. Mucha gente acaba suicidándose, se ahorcan, se suicidan porque no aguantan más. Entonces todo eso eventualmente te va a traicionar y viene contra ti, viene contra tu familia. Y todo fue con la excusa de buscar lograr cosas materiales, buscar poder, buscar fama. Otros vienen, como decía, con la excusa pensando que en la cábala eso es lo que hay y no es cierto. La cábala es un camino espiritual de acercarse a Dios y purificarse. Es cierto que los cabalistas han estudiado el mal, es cierto que los cabalistas han estudiado el lado oscuro y lo conocen, tanto el lado bueno como el lado malo, pero se estudia como el doctor que estudia y sabe lo que es el cáncer, pero no para imponer, para poner cáncer no, él estudia para combatirlo, pero es algo que está ahí de lado y no tiene nada que ver con eso, lo estudió, lo conoció y ahí lo dejó, ni toca más eso. Hasta un día que venga una persona que esté quizás endemoniada, poseída o tenga una brujería, una magia negra, tienes que saber cómo trabaja el mal para poder quitar eso. Pero eso no es algo que tú estás envuelto en eso cada día, eso lo tienes aparte, lo estudiaste, lo comprendiste, sabes cómo el mal opera, lo apartas. Y estás todo el tiempo trabajando en santificarte, en purificarte, en acercarte a Dios. Y cuando venga un caso difícil, pues bueno, ayuda. Y eso tampoco lo puede hacer todo el mundo, no todo el mundo tiene, digamos que la fuerza para ese tipo de cosas, pero el que entra sin purificarse, el que entra ya buscando ese poder, el que entra buscando dinero, el que entra buscando negocio, el que entra buscando cosas y no transformarse, no acercarse a Dios, no purificarse, esa persona está entrando a la Kabbalah por el camino erróneo. Y yo digo Kabbalah, pero vuelvo a decir, ¿cuántas veces gente nos vemos en el mundo, en el lado del satanismo, ocultismo, cosas oscuras? Y eventualmente después, como no se han purificado, ya es que quieren usar ese tipo de cosas contra todo tipo de personas. El que me miró atravesado, el que me miró mal, ya quieren usar eso para hacerle daño a otro. Si tú me ofendiste, ya como tienes un conocimiento y quieres usarlo para hacerle daño al otro, hasta matar a otro, desgraciar a otra persona, esas no son personas espirituales. Son personas que nunca se trabajaron a sí mismos, personas que no se trabajaron espiritualmente, que no están cerca de Dios y que andan buscando, como decía, ese poder, ese ego inflado. Eventualmente todo eso viene para ti de vuelta y contra tu familia. Y ahí es cuando vienen las desgracias. Y hay veces que eso no hay quien lo ayude a esa persona. No hay quien lo ayude, ni el sadik más santo, ni lo más puede muchas veces librar a esa gente. Porque cuando hay un decreto divino, hay veces que eso no hay más nada que hacer. Y dejarlo que se lo coma, porque eso viene ya como un castigo de parte de Dios. No hay nada que hacer ahí. Entonces, lo mejor de esas cosas es, como decía, alejarte del ocultismo, alejarte de ese tipo de satanismo y de cosas como esas
que no buscan acercarse a Dios, no buscan la purificación de la persona, no buscan acercarse a Dios, no buscan la santidad. El camino espiritual real es la transformación de la persona, acercarse más a Dios, hacer el bien a otras criaturas, más allá de que si a mí me hacen el bien o no. Mi función es brillar la luz, dejar que la luz brille, hacer el bien a la humanidad, conectarme con el Creador, perfeccionarme, trabajar en mí mismo. Y es una batalla espiritual que tenemos contra nosotros mismos, pero no busquemos caminos fáciles, no busquemos senda de ocultismo, no entremos en pactos con demonios, no entremos en pactos con muertos y seres oscuros que luego nos van a complicar. Mejor acercarse a Dios. Y le decía, aunque es cierto que en la Cábala se estudian muchas de estas cosas, pero se estudia como el doctor, como el médico que estudia una enfermedad, como que estudia, como le decía ahorita, estudia esas enfermedades, pero no para poner esa enfermedad en el paciente. La estudia para conocer y saber cómo combatirla, pero el doctor no está todo el tiempo encima de ello. También estudia otras ramas para perfeccionarse como médico, de manera ética también. Esa parte ética es la que también buscamos en el mundo espiritual, que es la parte del refinamiento, de conectar con Dios. Entonces, les decía, todo ese tipo de prácticas y pactos con demonios y seres oscuros es una trampa, porque viene contra ti, contra tu familia, y muchas veces que es muy tarde. Evitemos ese camino espiritual, acerquémonos al Creador, es lo más importante. Muchas bendiciones a todos, que Hashem les bendiga mucho.